Estimadas y estimados estudiantes, este video es para realizar la retroalimentación general de los resultados de la evaluación de la primera unidad que obtuvieron ustedes en la sección 6, cuyo código es 6564011. A modo general, hay que tener en cuenta que en el curso hay inscrito 48 estudiantes, de los cuales solamente 33 personas entregaron la evaluación en el tiempo oportuno. Recuerden que existe un tiempo determinado y cuando se cierra esa fecha, al encontrarse el tiempo límite, no se dan otras opciones para entregar el trabajo que no sea por la plataforma. En el caso de que una persona no cumpla con ese horario, pero tenga una justificación, debe contactarse con su jefe de carrera para presentar las excusas pertinentes, los certificados o el respaldo que tengan para explicar el porqué de su situación, y es entonces cuando se les puede extender el plazo para que envíen su trabajo por la plataforma. Esta situación se les ha explicado en varias oportunidades, así que quiero que la tengan en cuenta para las futuras evaluaciones. Insisto, no se reciben trabajos por mail. Dentro del cumplimiento de los que sí entregaron a tiempo, hay 33 personas que cumplieron con la evaluación en la fecha correspondiente, lo que es un 68% de los que están inscritos en el curso. De esas personas, el 68% de los inscritos presentó su trabajo en la forma y con el formato que se les solicita. Hay otras personas que no enviaron el trabajo en formato PDF, que es el que nos permite visualizarse en la plataforma. Así que les solicito también que pongan atención muy bien en el formato en el que van a mandar su trabajo, para que puedan transformarlo, si lo escriben en Word, para que lo puedan transformar en un archivo de PDF y lo puedan subir con facilidad a la plataforma. Por otra parte, en el uso del tiempo, muchos de ustedes han respondido con bastante anticipación. Hay que tener en cuenta que eso es lo más recomendable hacer y no esperar hasta última hora, porque ocurre que la plataforma puede tener ciertos fallos, sobre todo cuando hay mucha demanda de todos los estudiantes y todas las estudiantes que están subiendo sus trabajos en la misma fecha. Hay personas que hicieron su entrega segundos antes de que se cerrara el plazo, así que insisto en que para que ustedes puedan desarrollar mejor su trabajo y no tener inconvenientes de última hora, que traten de hacerlo y enviarlo con tiempo. Ahora, si analizamos los resultados de la evaluación, hay que tener en cuenta que 10 personas, eh, que son el 30% de los que sí entregaron la tarea, o sea, de aquellas 33 personas que sí cumplieron con su trabajo, hay 10 personas que tienen entre un 7 y un 6,1, lo que es una calificación bastante buena. Eso quiere decir que el 30% de los estudiantes tiene entre un 7 y un 6,1. El 33,3% de los estudiantes, o sea, 11 personas, tienen entre un 6 y un 5,1. También hay 3 estudiantes, que son el 9% de los que entregaron la tarea, que tienen entre un 5 y un 4,1. También hay 3 estudiantes, también el 9% de los que entregaron la tarea, que tienen entre un 4 y un 3,1. Y hay 2 personas que tienen entre un 3 y un 2,1, que eso corresponde al 6% de las entregas en total. Si analizamos en detalle cuáles son sus respuestas, a modo general, el ítem que tiene más errores es el ítem 2, pero los vamos a revisar uno por uno. En primer lugar, en el ítem 1 se les solicitaba que expresaran una situación de la vida cotidiana y muchos de ustedes efectivamente identifican elementos con distinto nivel de precisión, pero identifican elementos de la ética en la vida cotidiana. La mayor parte de ustedes respondieron muy bien a aquella parte del trabajo. Sin embargo, el error está en cómo se vincula esa situación de la vida cotidiana con la idea de la ética. Muchos de ustedes, más que hablar de valores y de principios éticos, lo hicieron con referencia a la moral en general, de forma muy ambigua y de forma otras veces errónea.
hay que tener en cuenta que lo que exigía este ítem era que ustedes pudieran identificar aspectos de principios éticos que nosotros consideramos que rigen nuestra conducta en la vida cotidiana, como por ejemplo los principios de la igualdad, los principios de la no discriminación, como muchos de ustedes sí los eh, señalaron. Ahora, cuando analizamos el segundo ítem, como ya les mencioné, es ahí donde hay la mayor cantidad de los errores. Sucede que en el segundo ítem se les pedía que ustedes hicieran una definición de los conceptos de policentrismo, geocentrismo, y en eso tenían que elegir libremente el concepto que iban a definir y luego dar un ejemplo que lo explicara. El problema de esto es que muchos de ustedes dieron una definición errónea del concepto que eligieron, y eso significa que, por lo tanto, dieron un ejemplo también erróneo, y eso se califica con 0 puntos. Y eso es lo que le bajó a muchos y a muchas de ustedes la calificación. Sobre todo para aquellas personas que eligieron el concepto de geocentrismo. Este concepto tiene una particularidad. Ocurre que las palabras, como pueden saber, son polisémicas. Eso quiere decir que tienen varios significados. Una misma palabra tiene varios significados. Para que me puedan entender, por ejemplo, está la palabra planta. La palabra planta se refiere a varias cosas. Por ejemplo, podemos decir una planta para referirnos a una especie vegetal. Pero también podemos usar la misma palabra planta para referirnos a la planta del pie, por ejemplo. O también para referirnos a la planta superior o inferior de un edificio, cuando decimos, por ejemplo, el piso, o la planta baja, o la planta superior. Eso quiere decir, con lo que el ejemplo que les estoy dando, nos permite identificar que la palabra geocentrismo también es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados y que van a depender del contexto en que se usa. Desde la ciencia, el geocentrismo es la teoría que explica que el Sol gira en torno a la Tierra. Era una teoría que se utilizaba en la Edad Media y algunos de ustedes incluyeron esa definición y pusieron ejemplos en relación a ese significado de la palabra. Sin embargo, eso es erróneo, porque en el contexto de una asignatura de ética, la idea de geocentrismo se refiere a una valoración global de ciertos principios de la ética. El mayor error efectivamente está ahí, en no identificar que por contexto el concepto de geocentrismo, tal y como muchos respondieron en relación a la teoría de que el Sol gira, el Sol y todos los demás planetas giran en torno a la Tierra, no corresponde y no tiene ninguna relación con los contenidos que se estaban estudiando en la unidad. Así que por eso les recomiendo que para futuras evaluaciones tengan en cuenta el contexto de lo que se les está preguntando, que estamos en una clase de ética y no de otra cosa, y sobre todo que también consideren que eh, las definiciones van a corresponder siempre a las definiciones de la ética y que están en los contenidos de la unidad, para que los repasen bien. Además, por otra parte, también tienen que poner atención y leer con detenimiento las instrucciones de cada pregunta, porque ocurre también que en el ítem 3 ustedes tenían que vincular una situación laboral con principios éticos, como por ejemplo podría ser el respeto, la honestidad, y aparecían los conceptos que tenían que vincular. Muchos de ustedes refirieron a una situación laboral, pero el mayor error está en que no hicieron esa vinculación con aquellos principios éticos por los cuales se les estaba preguntando. Bueno, a modo general, y esto para cerrar ya la retroalimentación de su sección, la evaluación ha tenido un resultado bastante positivo, si consideramos las personas que tienen una nota que no es un rojo. Solamente 2 personas se encuentran bajo la nota, perdón, sí, 5 personas. 5 personas se encuentran bajo la nota mínima para calificar. Por otra parte, insisto y les vuelvo a recordar que si tienen alguna dificultad para entregar el trabajo con algún motivo que sea justificado, tienen que contactarse con su jefatura de carrera y son ellos los que nos comunican a nosotros, los docentes tutores, la extensión del plazo. Espero que tomen esto en cuenta para que puedan entender que siempre existen a futuro posibilidades de mejora de su trabajo. Nos vemos.